Vamos a ir empezando, así que bienvenidas a esta última charla de El Adelante, titulada Reconstruir el proyecto comunista. Ambas cosas habréis podido deducirlas porque lo ponía en el cartel. Lo que no ponía es que iba a estar aquí Beñat, del Consejo Socialista de Euskal Herria. Bueno, espero que hayáis llegado a este final con energía. Me han dicho que 5 o 6 noches más en las tiendas como la de hoy y os convalidan primero de guerra de guerrillas, lo cual pues, puede estar bien, nunca se sabe. En esta última charla yo voy a hablar de algunas cuestiones estratégicas más generales y luego Beñat va a hablar de alguna cuestión táctica de actualidad especialmente importante, dando una serie de claves políticas y analíticas. Yo, en cambio, voy a intentar esbozar, sigo así decirlo, como un marco general para la reconstrucción del proyecto comunista, concretándolo más en un qué hacer en el presente en un sentido abstracto, ¿no? Hemos tenido una charla muy concreta de coyuntura, es una charla, pues así por así decirlo, más general sobre el proyecto de reconstrucción del proyecto comunista. El punto de partida evidente en este caso es que el proyecto comunista debe ser reconstruido porque vivimos en un momento de repliegue. Puede serse también el término derrota, pero siempre que se entienda que es una derrota dentro de una larga guerra, la guerra de clases, que aún no ha acabado. Y por lo tanto algo no ha acabado porque es intrínseca al capitalismo. Y el resultado de este repliegue, de esta derrota parcial, como digo, ha sido el momento de desamparo ante que nos encontramos, un momento en que la clase trabajadora no tiene un proyecto político propio y se encuentra, por lo tanto, a merced o bajo la bota de otras clases. Por otro lado, Marx dice que las revoluciones proletarias se critican incesantemente a sí mismas y que eso es parte del modo en que progresan. Y en ese sentido debemos ser capaces de mirar al pasado y entender que este repliegue del comunismo también vino acompañado de un largo periodo de decadencia del comunismo, un proceso en el cual se han perdido las herramientas ideológicas, teóricas, políticas y organizativas que permiten al proletariado constituirse en alternativa a este mundo. Esto es lo que nos lleva precisamente al estadio en el que estamos hoy, que impone la tarea de reconstruir el proyecto comunista, recuperando sus pilares y actualizándolo en un sentido correcto. El punto de partida objetivo de este proceso es evidentemente la propia lucha de clases, en un periodo de decadencia gradual del capitalismo, como el anteriormente descrito. Su punto de partida subjetivo, sin embargo, inferior al anterior, es el desarrollo de la conciencia socialista, por aquello evidente de que no puede haber un movimiento revolucionario sin una teoría revolucionaria. La conciencia socialista es el producto de una teoría de la lucha de clases que nos permite entender precisamente la historia como una historia de lucha de clases y entender que la lucha de clases toma la forma y se resuelve en la forma de una lucha política, cuando una nueva clase toma el poder. En el caso del capitalismo nos encontramos ante el hecho de que la lucha de clases entre proletariado y burguesía encierra la lucha, la pugna entre dos modelos civilizatorios diferentes entre el capitalismo y el socialismo como sociedad sin clases, y que la conquista del poder es la precondición para liberar este nuevo modo de producción en un sentido internacional. Una vez comprendido estos pilares de la conciencia socialista o de la teoría del socialismo científico, podemos entender ya los pilares políticos del marxismo, lejos del utopismo, del anarquismo y del reformismo. Pues si la clave es la lucha de clases, no vale con limitarse a hacer propuestas utópicas, ni vale tampoco con intentar conciliar o armonizar unos intereses de clase que son intrínsecamente antagónicos. Y si toda lucha de clase es una lucha política, no podemos negar, como hacen los anarquistas, la lucha política revolucionaria, porque eso implicaría subordinarse a las fuerzas burguesas. Además, también debemos entender que este proceso debe ser internacional, porque es la escala en la que se organiza el capitalismo y porque el proyecto del proletariado solo es un proyecto independiente cuando es un proyecto de transformación global. El proletariado solamente puede ser un agente político independiente cuando es un agente internacional. Bien, con esto, como digo, llegamos a los pilares más básicos del marxismo, resumibles en 4. La emancipación del proletariado es la emancipación de la humanidad. Segundo punto, solo luchando por el socialismo puede el proletariado emanciparse. Tercer punto, el proletariado solo puede emanciparse a sí mismo. Y cuarto punto, para hacerlo debe constituirse en partido revolucionario y llevar a cabo una lucha política destinada a la conquista del poder, destruyendo el Estado capitalista y construyendo el Estado socialista o Estado comuna para poder abordar la socialización plena de la producción. Bien, la clase de posición cristalizada en estos puntos es la que ha desaparecido plenamente del panorama político actual. Y es la que hay que volver a traer al presente. Claro, una vez interiorizadas estas ideas centrales, ¿no?, que sería por así decirlo el punto cero del proyecto, a partir de lo que se despliega todo lo demás, queda la pregunta del qué hacer, cómo construir un proyecto coherente con estas.
Antes de responder mínimamente a estas preguntas, hay que destacar algo que ya se mencionó en la charla de ayer, y es que la decadencia del comunismo ha creado un estado de confusión estratégica total, que ha implicado la hegemonía de aquellas corrientes frente a las cuales se erigía el marxismo, el espontaneísmo y el reformismo. Ayer mismo, bueno, ayer no, que no tenía móvil, pero hace un par de días veía a un tío en Canal Red, un tío que es mamporrero de Podemos, se describe como anarquista y tiene una foto de Julio Anguita. Y dices, claro, este tío es verdad que no es el lápiz más afilado de ningún lapicero, pero ya es un ejemplo de ese aguisado conceptual, mental, intelectual, político, muchas cosas. Revertir esta clase de confusión, esta clase de confusión que lleva este péndulo entre movimentismo y reformismo, a cumplir 35 años y pasarse a querer pactar con el PSOE, es algo que requiere saber mirar mínimamente tanto nuestro presente como nuestro pasado desde una perspectiva crítica. Esto es lo que decía antes del progreso de las revoluciones proletarias, cómo se critica constantemente a sí mismas, mirando también a su pasado. No mirar a la historia es algo así como ir opositar a tener Alzheimer, básicamente. Es voluntariamente autoinfligirte una debilidad, una pérdida de memoria de aquello que te constituye como lo que eres. ¿Y cuál es la primera? Tampoco me voy a detener mucho en esta cuestión del juicio histórico, pero lo fundamental es ¿cuál es la lección más importante y más elemental, por así decirlo, que podemos extraer del proceso, por así decirlo, de declive del comunismo durante el pasado siglo? La pérdida del concepto eje central de la estrategia marxista, de la independencia política. El trastocamiento de la independencia política en dependencia política con respecto al Estado, a otros bloques imperialistas, a otras fuerzas políticas burguesas o pequeño burguesas, etcétera, etcétera. Entonces, el pilar de aquello que debemos reconstruir ahora es precisamente la independencia política del proletariado, ¿no? Que es el eje de la estrategia marxista en la medida en que conecta los intentos ya presentes de construir un partido proletario, la lucha revolucionaria de ese partido y la toma del poder y la construcción plena del socialismo posteriormente. Y por lo tanto enlaza los pasos iniciales con los objetivos finales. Esto es lo que si lo pierdes, pues estás jodido, por decirlo rápido, ¿no? Y es aquello a la que la conciencia socialista, como pensamiento político independiente del proletariado revolucionario, da fundamento. Esto nos ayuda ya a dar una respuesta preliminar a la pregunta de qué hacer en el presente, ¿no? Porque en el presente existe una cierta tendencia a partir de la premisa de que el movimiento obrero está desarticulado y que, por tanto, la única tarea de los comunistas residiría en reconstruir el movimiento obrero, participando en las diferentes luchas sectoriales, siendo una más allí, etc. ¿No? Movimiento sindicalismo, laboral, tal, lo que fuera. El problema es que este planteamiento es insuficientemente marxista, porque el marxismo no solamente quiere reconstruir el movimiento obrero, sino fundirlo con el socialismo, y eso requiere de la lucha política y de organizaciones propias. Por lo tanto, el punto de partida más elemental de la reconstrucción del movimiento comunista debe ser, como dicta este grado de desarrollo de la conciencia socialista, la creación de organizaciones políticas propias, netamente comunistas, que puedan avanzar precisamente en este proyecto de fusión y reconstrucción. Es el motivo por el que se han creado organizaciones como CJS, anteriormente GKS, OYS, etc., en lugar de limitarnos a participar en el tipo de luchas espontáneas que existieran. Aquí hay una cita que me gusta porque lo explica muy bien y dice así: sin el compromiso con la independencia política de clase y el socialismo, o sea, la destrucción del régimen de clase capitalista, el proceso de reconstruir el movimiento obrero no puede comenzar. Este movimiento ha de ser reconstruido bajo el capitalismo no solo por medio de la sucesión de huelgas y protestas callejeras, sino en antagonismo con el Estado capitalista, los partidos capitalistas y los medios del capital. Y eso significa que el movimiento necesita tener en su mismo centro un partido que constantemente desafíe y busque socavar la legitimidad del orden constitucional y plantee la alternativa del socialismo. Bien. Esta línea de razonamiento lo que nos permite esbozar o distinguir un marco estratégico que permite distinguir en tres etapas del proyecto de lo que se llama el proceso socialista o este proceso de reconstrucción. Si el punto del partido es que el proletariado ha perdido su independencia política, el primer objetivo debe ser restablecerla. Esto es lo que llamamos la fase de movimiento. Es una fase prepartidaria. Luego desarrollar algo más sobre las tácticas que requiere. Pero responde a una idea muy simple. El proletariado, para actuar políticamente como un agente con voz propia, necesita un partido. El partido no existe, hay que reconstruirlo. ¿Cómo? Entendemos que creando un gran movimiento político pro partido, con organizaciones que sean producto de la conciencia socialista y que vayan desplegándose y desarrollando una táctica adecuada. Y aquí es importante evitar otro error, que es el rebajamiento sectario del concepto del partido. El partido que el proletariado necesita es un partido revolucionario de masas, y eso hoy no existe.
Llamar al partido a cualquier cosa, cualquier chiringuito más o menos poco potable, es rebajar su concepto. Y es de hecho un ejercicio de sectarismo porque presupone que ese partido esté ya constituido y que solamente queda que la gente se integre a él. En rigor, el concepto marxista de partido solo puede referirse a al menos una parte importante de la vanguardia del proletariado, que sea ya la opción política de una parte importante de la clase en la medida en que está adquirido conciencia, en un proceso que debe extenderse como mínimo en varios países. Hablamos de un concepto, por lo tanto, ambicioso. Y, muy resumidamente, como se sigue todo lo anterior, el objetivo de lo que llamamos la fase de movimiento es reconstruir el partido en nuestro sentido, un gran partido revolucionario de masas, sostenido a la conciencia socialista, políticamente independiente, internacional, de masas, y ya lo he dicho eso, y hegemonista, o sea, con capacidad de liderazgo sobre amplios sectores obreros y populares. Cuando se consigue haber construido algo así, puede decirse que la independencia política del proletariado ha sido restablecida. Y te encuentras en una fase de partido que es cuando empieza, por así decirlo, la lucha por el poder en un sentido real. Por explicarlo mejor, ahora, si queremos luchar por el poder, que es nuestro objetivo, obviamente, lo mejor que podemos hacer es construir la herramienta capaz de hacerlo, porque sin ella, ya me dirás, es obvio que ahora no podemos luchar por el poder directamente, que no tenemos capacidades para tomar el poder mañana, y por lo tanto hay que crear estas herramientas, ¿no? Esto es relativamente sencillo. El partido en ese sentido está creado cuando ya podemos hablar de una fusión entre socialismo y movimiento proletario en un sentido significativo y lo que da un salto político, un salto cualitativo a la lucha política. Es cuando realmente el proletariado aparece por primera vez ya como una alternativa de gobierno con un proyecto viable, propio, independiente, separado al de todos los partidos capitalistas y burgueses y al Estado burgués mismo, ¿no? Y por ello la revolución se convierte en una posibilidad inmediata a partir de que existe ese tipo de fuerza. Y entonces es en este momento cuando empiezan a existir las condiciones para la toma del poder o la ofensiva. Una ofensiva que requiere destruir el Estado capitalista, que está estructuralmente subordinado al capital, y construir una nueva forma de Estado al estilo de la comuna, un Estado subordinado al proletariado. Esta es la última fase, la fase del Estado socialista, que es la última fase de la lucha de clases. En el sentido, en la fase socialista, si el anterior se podía abordar ya directamente la lucha por el poder, ahora se puede abordar directamente la lucha por socializar la producción y el eliminar las clases sociales, tras lo cual el Estado se extingue, etcétera, etcétera. Este es el esquema estratégico general que se ha propuesto desde el movimiento socialista. Está muy bien. Supongo que por eso me dejan estar aquí, porque creo que está bien. Sobre esto. En el presente, la tarea más inmediata es recuperar y encarnar política organizativamente la racionalidad política del marxismo, que es lo que se ha perdido con la hegemonía del reformismo y el espontaneísmo y en general con toda esa decadencia de lo que hablamos. Y lo anterior implica desarrollar correctamente dos tácticas generales que hemos llamado unificación y hegemonía. Antes de entrar a desarrollarlas mínimamente, me gustaría hacer una pequeña una reflexión sobre la táctica. Algo ya se ha mencionado. La táctica es la plasmación de la estrategia en circunstancias dadas y aquí el movimiento comunista tiene en general un problema de mitomanía. Por dar una expresión muy simplificada, muchos comunistas nos formamos emocionalmente, pues eso, viendo el proceso 1917-1921, ¿no? El momento más revolucionario de la historia de Europa y tal, claro, pero tratar de importar al presente sin ningún tipo de labor de traducción las tácticas elaboradas para un momento de crisis revolucionaria general con existencia de un proletariado con conciencia socialista y con amplios partidos revolucionarios, pues evidentemente es jugar a la mitomanía, es hacer un poco cosplay, es disfrazarnos de Rosa Luxemburgo y bueno, pues eso puede, al margen de los fetiches de cada uno, tiene poco sentido. Lo que tenemos que hacer es precisamente ver cómo se generaron las condiciones para que aquello fuera posible, para que en un momento de crisis revolucionaria el proletariado pudiera realmente competir por el poder y tomarlo en el imperio zarista. Hay gente que se consuela con esto como apunte más friki, hay gente que se consuela diciendo que los bolcheviques también eran muy pocos en 1917. Vale, esto es mentira, ¿eh? Los bolcheviques en 1912 ya habían sido el principal partido del proletariado ruso. Tenían amplia experiencia, una amplia implantación entre la clase obrera de su país, una experiencia internacionalista, una experiencia de lucha que les permitió en ese momento conducir la situación hacia la revolución. Y de hecho la ausencia de esta clase de partido en otros países fue lo que impidió que la revolución triunfara. ¿Cuál es el reverso, por otro lado, de esta clase de actitud infantil, de compórtate como si estuvieras en 1921? Es la claudicación derechista y oportunista, ¿no? Que utiliza la idea, esto lo he oído a Neco Compáez concretamente, que utiliza la idea de que no va a haber una revolución mañana para justificar que no va a haberla nunca y también por culpa suya, claro. Para pasarse directamente hacia la lealtad al Estado capitalista
o sea, traicionar la revolución. También se lo he oído a los hermanos Garzón, son los hermanos Dalton del PC, y a Pablo Iglesias. Evidentemente podemos y debemos tener más simpatía por la voluntad revolucionaria, honesta o quizá infantil que se expresa en el izquierdismo del cosplay de Rosa Luxemburgo, que por esta claudicación repulsiva, pero en rigor debemos verlas como dos formas de oportunismo. El oportunismo definido por Engels como el sacrificio de los objetivos finales a ventajas inmediatas y parciales, ¿no? En el caso del izquierdismo, los objetivos finales se sacrifican, aunque se mantiene una fidelidad abstracta, porque se está renunciando a las tareas reales. Se mantiene básicamente un idilio idealista, ¿qué tal? En el caso del derechismo, sacrifican definitivamente los objetivos y los principios en pos de conseguir algún tipo de ventaja espuria que, como sabemos, tiene que ver con la ampliación del propio grupo parlamentario o, en sus versiones más decadentes, del propio VAR. Bien. Estos son, evidentemente, las versiones grandes del PC, Podemos, etcétera, pero también puede darse en pequeños grupos de extrema izquierda que sacrifiquen también los objetivos finales en pos de alguna ventaja espuria, de algún tipo de maniobra tacticista, etcétera, que también eso, al final, por ejemplo, las pequeñas coaliciones revolucionarias que se meten en frentes amplios con reformistas para radicalizarlos y al final acaban siendo reformistas. Bien. Cuando un revolucionario y un reformista se juntan en un partido, lo que tenemos son dos reformistas. Esto es importante tenerlo en mente. Bien. Volviendo a lo de antes, ¿no? Este tipo de contexto de dos formas de oportunismo, de izquierda y de derecha, corresponde a la hegemonía del espontaneísmo y el reformismo como dos polos aparentemente opuestos que en realidad se interpenetran dialécticamente, por decirlo de forma muy pedante, o bueno, se parecen o están conectados y más. Bien. El espontaneísmo tiene muchas variantes, pero viene a ser la idea de que las luchas por sí mismas acaban llegando a objetivos revolucionarios, ¿no? Entonces, lo único que te queda es meterte dentro y radicalizarlas. Hay algunos, por ejemplo, algunos grupos trotskistas que siempre se meten en cualquier caso y piden una huelga general. Vale. Eso. Bien. Pero imaginemos por qué esto no funciona. Imaginemos un escenario que en toda Europa, en todo incluso Occidente, empieza a desarrollarse toda una serie de luchas espontáneas, huelgas, disturbios, tal. Esto suele recordarse poco, pero el proceso de protestas post-2008 es el proceso de protestas más masivo de la historia de la humanidad. A nivel sentido, se pasó en todos los países del mundo y tal. Sin embargo, sin organizaciones revolucionarias que han debido ser construidas previamente, ¿cómo vamos a liderar esas energías hacia la toma del poder? Evidentemente, eso no sucede y, de hecho, acaban siendo capitalizadas por partidos reformistas, por esto la inevitabilidad de la lucha política. Bien. Aquí, precisamente, es como digo, donde entra el reformismo. Ante el fracaso, la impotencia, los límites intrínsecos de la propuesta puramente espontaneísta de lucha en las calles, viene unos y te dicen, no, vamos a hacer todo un proyecto serio, organizado, partidario, pero de conciliación de clases, de integración en el Estado capitalista, etcétera, etcétera. Y con esto entramos en una rueda de hámster en que la clase se desmotiva y algunos se hacen ricos. Bien, son dos malas opciones. El espontaneísmo nos quita la independencia política porque no desarrolla relaciones políticas propias y nos condena al seguidismo de toda lucha. Claro, nosotros queremos ganarnos a la gente que lucha, pero queremos ganárnosla para algo en que todavía no están. Tenemos que moverlas de posiciones comunistas. Y eso requiere una propaganda y propuestas organizativas netamente comunistas, puestas sobre la mesa por organizaciones netamente comunistas. Quien rebaja la necesidad de esta actividad, con toda su dimensión teórica, propagandística, agitativa, etc., en realidad se está condenando a ir a rebufo de las masas en lugar de encabezar las luchas. Esta es la primera mala opción, como digo. La segunda mala opción es el reformismo, y todos sabemos por qué es mala, así que está. Una cosa interesante también a tener en mente es cómo esos dos proyectos están atados a la mentira como forma de hacer política. En el primer caso, las organizaciones espontaneístas suelen razonar así. Nosotros somos comunistas, pero el resto no. Así que vamos a ocultar un poco que somos comunistas y simplemente radicalizar a la gente en su propia inercia de lucha, ¿no? Vamos a ser los más feministas entre los feministas, los más ecologistas entre los ecologistas, los mejores sindicalistas de comisiones obreras, y con eso en algún momento la gente se radicalizará muchísimo. Esto no sucede. Es falso porque el comunismo solamente puede ser un proyecto consciente. Y la revolución solo puede darse cuando una mayoría de la clase haya asumido su necesidad, cuando la conciencia socialista se ha extendido ampliamente entre las masas y se hayan interiorizado esos objetivos. Eso es lo que implica lo de fundir el socialismo en clase trabajadora. Mentir y rebajar los propios objetivos, esconder o dejar de lado los propios principios, por el contrario, no lleva a ningún lado más que al eterno seguidismo. Bien.
Por otro lado está el reformismo abierto, claro, de partidos como Sumar, Podemos, la Francia Insubmisa, Corbyn. Aquí la cuestión de la mentira también es clara. Estos mienten por defecto, mienten hasta el médico. O sea, porque tienen que prometer que con su programa inútil, anticientífico, dentro de un proyecto de gobernar el Estado capitalista pueden conseguir mejoras sustantivas, lo cual es falso. Iglesias, por ejemplo, ya está en un ejercicio de luz de gas intensivo en que ya miente sobre su propio pasado y no subió el gasto militar, tal. Bueno, en fin. Yendo a un punto más general y cerrando un poco esta sección, ¿cuál es el resultado de la hegemonía en el ámbito, por así decirlo, de la izquierda, de por un lado el espontaneismo y por otro el reformismo? Que parezca que solo tengamos dos opciones, ¿no? Una política bonita pero utópica y una política asquerosa pero realista. Y esto tuvo que tener un componente generacional, ¿no? Pasas de tu juventud utópica, donde creías todo tipo de tonterías, pero bueno, así como más revolucionarias, a un derechismo donde crees tonterías aún mayores y esta vez, al menos, quizá ganes dinero. Bien, en este marco el realismo se convierte en sinónimo de renuncia, ¿no? Está pues eso, el momento idealista de la juventud y el momento de sobrio realismo en que básicamente es hacer lo que te diga Ursula von der Leyen. Bien, y aquí tenemos que tener la madurez de asumir que el problema general no es que la gente se vuelve una traidora cuando se hace vieja, que a veces también, sino que ambas opciones son erróneas. Como la política que plantea la extrema izquierda en general es utópica y espontaneísta, es lo que mucha gente acabe tragando sapos y pasándose al reformismo. Y por eso la teoría política fundamental es plantear una política revolucionaria seria y realista, que sea realmente firme en los principios y capaz de avanzar hacia sus objetivos. Esto es lo que implica recuperar el marxismo. Y una política así es una política de la verdad, que explica constantemente la realidad de forma rigurosa y expone, aunque sea incómodo, qué implicaría cambiarla. Por decir una cita de Colicha, que igual suena, tanto Colicha como la cita, porque un partido de reforma puede ser edificado sobre mentiras, ya que no aspira a grandes cambios dentro de la clase, sino manipularla para que confíe en un puñado de políticos profesionales. Pero un partido revolucionario que aspira a grandes cambios subjetivos en la clase y a una expansión de la conciencia política que posibilite un gran cambio social debe basarse en la verdad. Y esto es la clave de lo que iba a decir. Bien. Volviendo a lo general y tratando brevemente la cuestión de unificación y hegemonía, conceptos decisivos, pero conceptos que también pueden entenderse mal. Lo que llamamos unificación consiste en crear una base política militante para el socialismo, uniendo a los sectores más conscientes en torno a un proyecto comunista actualizado. Estos son los principios tácticos, tanto unificación como hegemonía, los que permiten llegar al primer objetivo de esta fase, con el establecimiento de la identidad política del proletariado. El medio de la unificación, hemos mencionado, es el debate racional entre destacamentos, que permita seleccionar las ideas más avanzadas y desechar las incorrectas, dando lugar a procesos de fusión organizativa que vayan haciendo más fuerte este movimiento pro partido y muy interesante la cuestión del partido. Es una especie de darwinismo marxista donde sobrevive el más apto y los demás se quedan a poder ser fuera. Bien. Esto incluye también la necesidad de generar escisiones en la socialdemocracia, por supuesto, escisiones en clave netamente comunista. Bien. Una aclaración sobre todo unificación es que lo puede cargar el diablo. Puede llevarnos a buscar formas de unidad diplomáticas donde sacrifiquemos los principios y las diferencias y eso implica en última instancia acabar subordinándose al reformismo. La unificación es una unificación en torno a máximos, en torno a unos principios firmes y a un proyecto claro, no una unidad ecléctica. Eso no vale para nada. La unificación tampoco requiere que nos paremos todos y nos pongamos a debatir. De hecho, el debate racional es simplemente un producto de que cada organización, cada destacamento comunista ponga sobre la mesa una táctica y una estrategia y la desarrolle, porque a demostrar en la práctica que funciona y que no, con aquello de la praxis como criterio de la verdad, etcétera, etcétera. Y también que tenga, esto es importante también, la madurez para ver los debates a tiempo y de forma ordenada y racional y no ponernos a montar un pitote, un gallinero, una locura en que la gente quiera discutir sobre cualquier cosa en todo momento. Por ejemplo, ahora mismo la clave es encontrar una serie de bases estratégicas y tácticas, unos pilares en torno a los cuales unificarse. La elaboración de un programa completo, detallado, es algo que corresponde a un grado de desarrollo algo más alto. Bien. Como digo,
Cada organización, cada destacamento tiene que desarrollar pues, el movimiento socialista por su lado y por otro lado otros que estén, que desarrollen su propia práctica política, eso sí, teniendo en mente que el objetivo es la unificación en el sentido de no de que nos vamos a juntar todos los que estamos, sino que queremos unificar el comunismo en un partido revolucionario. En ese sentido, hay que superar también una idea habitual, también entre la extrema izquierda, de que de alguna manera podríamos esquivar, por ejemplo, si uno piensa a nivel europeo, al resto de organizaciones, porque podríamos tener un contacto directo con las grandes masas descontentas. Esto no funciona. No hay una forma de esquivar o circunvalar el movimiento organizado. Hay que conseguir, como mínimo, escindirlo y llevar una parte importante de él hacia el comunismo. Bien. Evidentemente, no todos los grupos van a aceptar esta perspectiva, pero no hay mejor perspectiva que no hay mejor cosa para poner sobre la mesa que una voluntad sincera de unificación para dejar de lado a aquellas organizaciones que insistan en persistir en formas sectarias, burocráticas, inútiles, reformistas, etc., ¿no? Hay organizaciones en el Estado español que impiden a sus militantes venir a charlas del movimiento socialista. Pues no vayan a ser... Esto es como cuando a Gerry Adams le quitaron su propia voz y le hicieron traducir, porque no vaya a ser que nuestra voz pues pueda seducir a esos militantes jóvenes. Imagínate qué visión de la propia militancia tienen esos dirigentes. Pues eso, evidentemente, está destinado a un lugar concreto, que es ninguna parte. Pero esta actitud de apertura, no apertura en un sentido político, no debe ser firme políticamente, pero sí de flexibilidad táctica y de voluntad honesta de unificación, es lo mejor para hacer esas estructuras crujir. Bien, y en ese sentido también hay que entender que los grupos más grandes, aquí hay mucha más gente en nuestros destacamentos comunistas, ya lo digo, no solamente a nivel del Estado español, a nivel de Europa también, pero bueno, la verdad es la verdad, la diga Agamenón o su porquero, y quizá algún grupo muy pequeño puede tener algo que decir. También los grupos pequeños harían bien en no creer que cualquiera que es más grande que ellos es porque seguro que es reformista, en lugar de ser cinco y el tambor, que eso seguro que garantiza la máxima pureza. Bien. Otra cuestión importante en esto, que vincula con lo último que quiero decir, es que hace falta recuperar el racionalismo político que dio base al movimiento marxista. Dentro de este clima de irracionalismo sectario y demencial que reina en el movimiento comunista, en el Estado español, con eso no vamos a ningún lado. O sea, quiero decir, no sé si habéis visto en Twitter, se subió un vídeo donde aparecía uno de Podemos citando a Trotsky y había 60, 70 personas diciendo que éramos trotskistas. Esto invita, entre otras cosas, a pensar en volver a meter los planes de alfabetización en los proyectos de los partidos comunistas, pero por otro lado es una cosa terrible, ¿no? También recuperar el racionalismo político es romper con nuestra adhesión puramente emocional a elementos del pasado que deben ser sujetos a crítica, ¿no? El marxismo, esto es socialismo científico, y aquí no vale de adhesiones puramente emocionales, de a mí este mito me encanta, no, que yo tenía un póster de este en el cuarto con 15 años, entonces me encanta y tal. No, esto es como dice, hablamos de ciencia, ¿sabes? Imagínate que dijera un físico que no, es que a él Ptolomeo le gusta mucho, tal, el geocentrismo está de puta madre, en fin, no. Bien, vale, la segunda táctica, esto es lo que me refería por unificación, la segunda táctica se ha llamado hegemonía y se refiere esencialmente a la habilidad para... Hegemonía significa capacidad de liderazgo. Hegemonía, bueno, da igual, me voy a meter con Laclau y Mouffe ya, pero están muertos. Bueno, Mouffe está viva, pero es muy mayor. Hegemonía es capacidad de liderazgo, como digo, y liderazgo que interesa a los marxistas, su liderazgo de clase. La habilidad para liderar aquello que no es inmediatamente tú, pero sí amplios sectores de lo que puede llamarse movimiento obrero y popular. Por lo tanto, si la unificación debe crear progresivamente una base política para un partido comunista, la hegemonía habla del arraigo y el liderazgo de este partido en los conflictos y luchas existentes. Y aquí lo que debe evitarse es el peligro, como ya he mencionado anteriormente, del traduunionismo o el economicismo. Los grupos comunistas tienen que ofrecer una alternativa política a las diferentes luchas. La lucha por la vivienda, la lucha sindical en un sentido de salario directo, etcétera, etcétera. Y no solamente ofrecerles una serie de luchadores muy entusiastas, ¿no? Entusiasmo no es necesariamente comunista.
Y esto requiere tener organizaciones políticas, independientes de los movimientos existentes, con su propia voz, capaz de criticarlos, capaz de hacer propuestas, etc. Disolverte en el movimiento de masas lleva o hacia una especie de espontaneísmo de ultraizquierda o la subordinación directa a la burocracia sindical, incluyendo las burocracias informales de movimientos movimentistas, por así decirlo. En el presente, en su forma poco desarrollada, cuando no existe todavía un partido comunista capaz de ser la cabeza de todo este movimiento, los grupos comunistas al menos deben proveer, como digo, análisis científico, un proyecto estratégico, propuestas tácticas que puedan expandir la conciencia socialista de las luchas existentes, polemizar con ellas cuando sea necesario, elevarlas a nivel de conciencia socialista y de la lucha política y deslegitimar sus direcciones reformistas y las ideologías pequeñoburguesas que las dominan. Y esto también debe combinarse, por supuesto, con la participación directa en esas luchas, honesta, etc. Bien. En resumen, el avance de estos principios tácticos, unificación y hegemonía, no me puede quedar mucho tiempo, ¿no? No se ve. Ah, no, me quedan, estoy locos, me sobran 5. Bien. El avance, ¿cómo era? El avance en estos dos grandes principios tácticos, la unificación y la hegemonía, es a la vez el avance en dos objetivos, la clarificación política y el arraigo en la clase. Lo que mencionaba, esto requiere esa capacidad de autocrítica como capacidad de mejora constante para saber que todo esto es un proyecto en construcción que debe pulirse con el tiempo, que el desarrollo organizativo y político, el desarrollo de la conciencia socialista van de la mano y que el movimiento comunista no puede surgir en toda su perfección de forma inmediata como en el mito Atenea de la cabeza de Zeus. Bien. Y avanzar en este proyecto implica ir escarbando un espacio político para el comunismo. Esta es un poco la tarea inmediata general a nivel europeo de forma progresiva. Y digo escarbar, uso la palabra escarbar por un motivo. El desarrollo de la lucha de clases en los próximos años va a ir abriendo gradualmente un espacio para una política radical de masas. Ahora bien, si queremos que sea una política netamente comunista, que es la única que vale, no podemos ver eso simplemente como un espacio vacío que llenar. Esto sigue teniendo sentido de oportunismo, porque si tú simplemente intentas responder, llenar un vacío, tú estás respondiendo a una demanda, rebajándote a nivel de conciencia existente de las masas, en lugar de lo contrario, elevar a las masas a nivel de conciencia socialista. Por lo tanto, cada palmo de terreno ganado para el socialismo es un palmo que se lucha y se conquista, y aquí no nos regalan nada, como seguro que podéis comprobar todos los días. Básicamente, no vale con percibir un descontento social y presentarte como el mejor valedor de los prejuicios confusos no socialistas de las masas, sino, como digo, elevarlas. Debemos dar forma progresivamente a ese espacio político, que también es el medio para que no se agote tras un pequeño ciclo ascendente, ¿no? ¿Qué ha quedado a nivel político de las luchas post-2008? Muy poco. Ya, no existe la idea de un partido que pueda ir escarbando ese espacio y manteniendo una continuidad política, organizativa y de tradición a través de diversos procesos ascendentes y descendentes de la lucha de clases. Porque, a ver, no vamos a hacer la revolución la próxima vez que la gente empieza a quemar contenedores, eso está claro. Pero hay que saber mantenerse durante ese periodo de luchas ascendentes para poder ir dando saltos cualitativos hasta el momento en que la lucha por el poder se plantea abiertamente qué sucederá. Bien. Eso es, en el presente no podemos ya llegar de inmediato, sin mediación, a las grandes masas, porque no hemos creado todavía las condiciones para ellos. Hay que saber avanzar poco a poco, escarbando en diferentes círculos de conciencia, sabiendo que quien quiere abarcarlo todo acaba por no apretar nada. Pero claro, quien se conforma con solamente lo que puede apretar en el presente de forma conservadora no acaba abarcando nada. Bien. Quería dar un punto final, más o menos final, sí, casi final, por obligación, sobre la cuestión también de la escala territorial, que es importante por aquello que he dicho de que el proletariado solamente puede constituirse en sujeto político como agente internacional. Sobra decir que el objetivo se ha mencionado muchas veces, la cuestión de un partido comunista europeo como parte de un partido comunista internacional. Y hay una idea que me gustaría insistir, y es la idea de que una revolución puramente española, o me vale francesa, griega, alemana, etc., es una quimera. De hecho, seguir perpetuando este marco estratégico de las vías nacionales del socialismo es una forma de perder
la independencia política. Esto es un sueño infectado de nacionalismo. Curiosamente, quienes lo proponen no suelen creerse nacionalistas. Atarse a este marco implicaría o bien subordinarse a la propia burguesía o ser incapaz de combatirla. Y esto no es solo porque la revolución socialista en última instancia deba ser necesariamente global, que también es cierto. Implica también que Europa es hoy en día la escala mínima de una revolución exitosa, en el sentido de una revolución que pueda sobrevivir un par de semanas o meses a el bloqueo imperialista. Bien, aquí el argumento que creo que deberíamos dar es doble. Por un lado está la cuestión, que eso sí se ha mencionado más habitualmente, una cuestión, por así decirlo, política o superestructural, la existencia de la Unión Europea como una especie de supraestado. Y si seguimos el principio organizativo histórico del marxismo, de un partido por cada gran estado, evidentemente hace falta algo que sea una estructura política europea. De hecho, la ausencia de una acción política proletaria independiente a nivel europeo condena al movimiento obrero europeo a un estado de subordinación perpetua en el que ha existido desde que existe la Unión Europea. Bien, esta es la primera parte del argumento, la parte, vamos a decirlo, superestructural. Pero también hay una parte material, y es referida a las capacidades económicas mínimas que un Estado comuna debería reunir para sobrevivir un par de semanas frente al evidente bloqueo y posible guerra que van a lanzar los capitalistas de otros países. Por ejemplo, no hay ningún país europeo por sí solo que sea autosuficiente en términos de producción de comida. ¿Vale? Grecia lleva sin ser autosuficiente en términos de producción de comida desde el siglo V a.C. Entonces, claro, los que querían que Syriza se lanzara al monte, no había algunos trotskistas que decían, no, hombre, estos que tiren contra... ¿Y qué haces? Te van a matar de hambre. Claro, o sea, Gran Bretaña es una isla muy fea. Perdón, es que a veces vivo ahí. Gran Bretaña solamente importa el 53% de lo que come. Claro, pues evidentemente un bloqueo imperialista implica morirse de hambre. Rusia era autosuficiente en términos de producción de comida, era un país agrario, claro. Y era un país de una escala mayor que la del continente europeo. Es algo que se suele perder de vista. Entonces, la validez de este punto se extiende más allá del caso europeo, dado el grado de desarrollo de las fuerzas productivas. O sea, insisto en que no solamente la idea es la revolución internacional, porque evidentemente no va a haber un momento que digamos, venga, todos a una ya, y revolución en todos los países del mundo. Por más que el socialismo solamente puede construirse cuando se haya completado esa conquista global del poder, solo puede construirse en su plenitud, por así decirlo, y abolir las clases. Pero la escala mínima de unas revoluciones exitosas ha de ser continental. Debemos tomárnoslo muy en serio. En resumidas cuentas, necesitamos un Partido Comunista Europeo. Y muchas gracias.